Y a mí me gustaría iniciar la segunda bienaventuranza colocando un gran principio. Recuerde que estamos viendo las bienaventuranzas desde la perspectiva de la disposición, desde la ordenanza de Dios. ¿Sí se acuerdan de eso, hermanos? ¿Recuerdan? Una cosa es lo que el Señor dijo y que se nos dio en Cristo. La posición. Esta es la parte de la posición en Cristo, pero también Dios tuvo para con nosotros una disposición. Así es. En la cual Él dijo que era Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Entonces, cuando nosotros hablamos de la posición, hablamos de estar en Cristo, y cuando hablamos de la disposición, hablamos de lo que el Señor quiere para con nosotros, que sea Cristo en nosotros la esperanza de gloria. ¿Eso es claro? Sí. Las bienaventuranzas las tenemos y las debemos de ver desde la disposición. ¿Por qué desde la disposición? Hemos argumentado, y yo he argumentado por qué desde la disposición. Porque en la disposición hay un trabajo al que el Espíritu Santo de Dios nos invita a que nosotros hagamos. Es tomar esa cruz todos los días, negarnos a nosotros mismos y seguir en pos de Él. La disposición es que Cristo en mí debe ser formado, y la formación en medio de esto radica en que el Señor tiene que ser en nosotros conforme su voluntad, no mi voluntad. No es un asunto de posición, es un asunto de disposición. ¿Qué es entonces, hermanos? ¿Cómo debemos entender las expresiones de las felicitaciones de Jesús en las bienaventuranzas y en todo el sermón del monte? Hermanos, el principio radica en estas dos cositas. Déjenme ubicarme aquí. Bienaventurados los que lloran. Hay dos propósitos divinos que enseña este sermón. Aquí es donde radica verdaderamente el principio. El principio de todo el sermón del monte es que, número uno, el no cristiano no puede agradar a Dios. ¿Ok? Así es. El que no es creyente, el que no está en la posición en Cristo, no puede agradar a Dios. No importa qué haga, no importa cuán bueno sea ese hombre o esa mujer, no importa qué tan dadivoso, no importa lo que esa persona haga, si no está en Cristo, no puede agradar a Dios. El segundo punto es que el cristiano se le enseña cómo agradar a Dios. Entonces, desde la posición emerge el punto de la disposición para que hoy nosotros tengamos este gran principio. El cristiano verdaderamente, que no lo ve, no puede agradar a Dios, y el que es creyente verdaderamente se le muestra cómo es que Cristo en nosotros se convierte en la esperanza de la gloria. ¿Por qué tan importante este principio? Importante, hermano, porque otra vez, cuando hablamos de mayordomía, estamos hablando de que es algo que a nosotros se nos dio para ejecutar, no es de nosotros. Esta parte de la posición en Cristo no es un asunto en el cual usted y yo pudimos hacer nada para llegar a Cristo. Bendita sea la salvación, bendita sea la obra del Cordero, porque fue lo único por gracia y misericordia que nosotros estamos en Cristo. Pero la invitación es que ahora en el principio, el sermón del monte a nosotros nos habla de que el cristiano se le enseña cómo agradar a Dios, desde la disposición. Si yo quiero ser un buen creyente, si yo quiero ser un creyente que de verdad estoy caminando en la senda, estoy caminando verdaderamente en los estatutos y preceptos del Señor, yo entiendo y debo comprender que yo debo agradar a Dios en todo. Amén. En todo. ¿Qué es todo? Todo. Los reformadores y los puritanos, hablando de este principio, lo enseñaban así. Y lo definían como que la ley nos enviaba a Cristo, y para que seamos, para poder ser justificados, ¿verdad? Pero que ellos también decían que Cristo nos enviaba de vuelta a la ley para que seamos santificados. Entonces, ¿qué decían los puritanos? ¿Qué decían
Número uno, decían, la ley es la que nos va a enviar a Cristo, porque nadie podía cumplir la ley. Pero ellos decían, la ley te envía a Cristo. Pero ¿qué pasaba en la otra parte del principio? Bueno, que verdaderamente cuando la ley nos enviaba a Cristo, nosotros éramos justificados. Pero cuando volvíamos nosotros, Cristo nos va a enviar de vuelta a la ley para que nosotros seamos santificados. ¿En qué sentido? En el sentido de la posición. Estamos en Cristo. Eso es parte de la ley, ¿verdad? Porque la ley lo que decía es que usted como hombre y yo tampoco, no podíamos cumplirla. Pero Cristo cumple la ley. Cuando nosotros vamos a estar en Cristo, entonces esta misma parte de la ley que sabemos que no podemos cumplir es la que nos va a llevar a la santificación. Aleluya. Amén. Por eso entonces en la disposición de Dios, Él dice sean santos porque yo soy santo. Es disposición de Dios. Amén. ¿Está claro el principio, hermano? ¿Sí? Porque si no está claro, ustedes preguntan ahí, no sé, Cera, poco. Alex, alguien me pregunta. Hermanos, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Estamos en el libro de Mateo, en el capítulo 5, ¿verdad? Las bienaventuranzas van del 5 hasta el 7. Hermanos, podemos llamar esta bienaventuranza la alegría de la tristeza. Podemos llamar esta bienaventuranza que es del gozo, del dolor y de la felicidad de los angustiados. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil esta bienaventuranza, hermano, porque solamente los que lloran por sus pecados en arrepentimiento verdadero pueden ser consolados. Es decir, hermano, que verdaderamente la habitación del Espíritu Santo en medio de esto es que produzca en nosotros tal arrepentimiento, que se produzca también en nosotros ese llorar, ese dolor por el pecado. Hermano, de todas las paradojas de las bienaventuranzas, esta es, por cierto, la más violenta. Es la más fuerte, hermano. Es tan violenta, hermanos, que porque asombra hablar de la alegría de la tristeza. Cuando usted le dice a alguien qué bendecido que estoy porque estoy tan triste, qué bendecido que estoy porque estoy sufriendo, posiblemente a usted le recomendarán pavas. Hermano, es una locura, es una demencia. Es decir, bienaventurados aquellos que se pueden alegrar de la tristeza. Esto es lo que Jesús estaba diciendo. Dichosos ustedes que están tan tristes. Dichosos ustedes que lloran. Hermanos, el gozo del dolor, la felicidad de los angustiados, la palabra usada en el griego para decir lamentar, es una palabrita ahí que es penten, ¿verdad? Es una de las más fuertes que indican duelo. Se usa para el duelo de los muertos. Jesús estaba diciendo a aquellos que estaban escuchando y a sus discípulos, dichosos ustedes que están tan tristes, dichosos los que lloran, dichosos los que lloran. Hermanos, esta bienaventuranza profunda daría felicitaciones por ser un hombre o una mujer que se conmueve, amarga y tiene dolor por su pecado. El camino hacia Dios, hermanos, debemos reconocer, a veces es el camino del corazón roto. Impresionantemente, hermano, cuando uno mira en el contexto en donde nosotros nos desarrollamos como individuos, como personas, vemos cómo Jesús dice cosas que para este espacio de tiempo uno diría, qué difícil es poder vivir esto. Porque más bien, hermanos, hay una contraria, hay inclusive iglesias diseñadas para pare de sufrir, para que usted en vez de llorar tenga toda la alegría del mundo. Y aquí con esto no estamos diciendo, ni yo tampoco quiero decir, ni tampoco el texto lo dice, que es un asunto de llorar por llorar. Es un asunto de llorar por causa del pecado. Es un asunto de ser dichoso por ser una persona que de verdad en medio de la tristeza reconoce la soberanía y el poder de Dios. Hermano, Jesús dijo aquí que el dolor tiene un lugar en la vida. Hermanos, el dolor es el
hasta que lo ve perdido. Si es un adagio popular, ¿verdad? No está en la Biblia. Pero este adagio popular, hermanos, tiene un montón de razones por las que hoy tenemos que meditar. ¿Por qué nosotros debemos de esperar hasta perder algo para sentirlo apreciado? ¿Por qué no empezamos más bien hoy a apreciar todas aquellas cosas que Dios nos ha dado? ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Qué tienes a tu lado? ¿Qué tiene a la par de usted? ¿Usted aprecia eso que Dios le da? Dios le ha dado muchas condiciones, muchas cosas. Hermanos, hoy necesitamos nosotros entender, hermanos, que el dolor es el origen de grandes descubrimientos. Tal vez la sensibilidad de tu corazón y el mío no llegan hasta que nosotros verdaderamente nos topemos con algo que es tan doloroso, con pérdida. Hermanos, que de verdad ayudarán a bien a todos los que amamos al Señor. Interesantemente, Lucas en el capítulo 6, en el verso 21, hace una descripción interesantísima con respecto a esta bienaventuranza. Bienaventurados, dice en Lucas 6:21, los que lloráis ahora, porque reiréis. Entonces, la dicha de poder reír está basada en lo que usted pueda llorar. Hermano, otra vez, el domingo pasado yo dije esto. ¿Cambiaría Jesús la perspectiva de las bienaventuranzas si estuviera parado aquí hoy? No creo. Jesús habla de la dicha, de las felicitaciones, porque usted sufre, porque usted es pobre, porque usted llora. ¿Por qué? Porque hay una promesa que viene seguida a los que lloran, porque después van a reír, hermano. Aleluya. Hay una tristeza que se cumplió y nosotros necesitamos ubicarnos en medio de eso. Interesantemente, Jesús no dice nada sobre cómo volverse cristiano, sino cómo tener fe. Para Jesús la perspectiva de la bienaventuranza es el fruto. No es como ser cristiano, es como producir fruto. Es sobre fruto. Hermanos, las bienaventuranzas por eso están en una forma que están trazadas desde la disposición. Es decir, lo que Jesús dijo a ellos es: yo quiero ver cuántos lloran, porque de esto yo sabré que al final estará riendo. El fruto del sufrimiento, el fruto del dolor, siempre traerá consigo, hermano, la bendición al final del estado. Pero hay un precio a pagar. La vida cristiana tiene que ver con aceptar la cruz, tiene que ver con llorar. Se encuentra en el centro mismo de la vida cristiana. Sin duda obtendrá la corona. Jesús en este sermón no está diciendo nada sobre volverse como cristiano, sino sobre los frutos que nadie podrá tener si no es Cristo en nosotros la única esperanza de Dios. Pero podemos nosotros entender la bienaventuranza así. ¿Cuántos se sienten dichosos por llorar? La gente no le gusta sufrir. ¿Por qué? La pregunta para nosotros, hermanos, es, y el reto es llamados a ser distintos. Jesús no quiere algo que no sea diferente a lo que él pudo ver, a lo que él pudo percibir en medio de este pueblo. Por eso la bienaventuranza, cuando Jesús las empieza a mencionar, él está pensando en un pueblo que es un pueblo distinto, hermano. Hay demasiadas cosas que son tan exactas y tan iguales. Hermanos, a veces no hay una diferencia en el mundo cristiano, en la forma de hablar, en la forma de ser, en la forma de decir, en muchas formas. El cristianismo hoy, hermano, está revuelto en medio del mundo. A veces no hay diferencia. Mucho creyente sigue hablando como mucho el que no es creyente. No hay diferencia, no hay una distinción. Hermanos, los discípulos fueron reconocidos como cristianos. No por lo que estaban diciendo, sino por la forma en la que estaban viviendo. Amén. Sí. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Hermanos, usted y yo normalmente escogeremos
lo que es la felicidad inmediata, la despreocupación inmediata. Hermano, nosotros somos expertos en resolver nuestras situaciones para poder vivir muy felices. Nunca meditamos en que Jesús y Dios tal vez quiere para nosotros algo distinto. ¿Por qué siempre estamos tratando de eliminar, hermanos, las preocupaciones? Es que me está volviendo a ver muy extraño. Voy a ver si me da. No, es real, uno trata siempre de salir del asunto y estar en paz. Sí, así es. Nunca meditamos en que si el Espíritu de Dios me quiere llevar Está llevando ahí en medio de este proceso, ¿por qué no me quiero salir del proceso? Hay un dolor, hay un sufrimiento que se vivió. Jesús mismo lo había dicho. Escuchen las palabras de Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquellos, decía Jesús, que son mis seguidores sufrirán cárcel, sufrirán prisiones, serán entregados por sus hermanos, serán recuperados. Decía Jesús: si esto están haciendo conmigo, que soy la rama verde, ¿qué no van a hacer con ustedes? Pero la iglesia no quiere sufrir. La teología del sufrimiento, hermanos, quedó erradicada. Ahora es prosperidad, ahora es cualquier otra cosa menos entender que también Dios tiene sus propósitos eternos en medio de nosotros, en medio de nuestra vida. Bienaventurados los que lloran. Esta bienaventuranza tiene un cumplimiento presente y la certeza futura en el tiempo gramatical, hermanos, que enfatizan la certidumbre de ellas, que es meramente el cumplimiento. Así que los que lloran serán consolados. Nosotros queremos ser consolados sin llorar. Es lo mismo que muchas veces nos hemos planteado aquí. ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Pero ¿cuántos quieren morir? Y sin la muerte no se da el cielo. Hermanos, ese es el punto de vista de la bienaventuranza en la que el Señor de verdad, hermano, está tratando de trabajar. Y yo sé que por el Espíritu, de igual forma con nosotros, un llamado a ser distinto. ¿Qué escogemos? Nosotros casi siempre escogemos lo inmediato. Por eso el microondas es más fácil. Caliente, si usted lo calienta ahí, no importa si después usted se está tragando con lo que calienta el microondas todo un montón de cosas, pero no importa. Si usted es más fácil pasar a comprar comida chatarra y comérsela, aunque después usted se haga el combo de Santo Domingo. Bueno, es verdad, hay cosas de la inmediatez y el mundo y el sistema del mundo nos lleva por ahí. Jesús le comentaba, no lo inmediato, la cruz, sin la cruz no hay corona. ¿Qué corona vas a arrojar delante del Cordero? La corona de la vida se nos dispuso, la corona de la salvación se nos dispuso. Hermano, ¿para qué? Para que nosotros hoy valientemente peleemos la buena batalla de la fe y hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hay un mundo herido allá afuera, pero ese mundo herido necesita ver a Cristo, porque es Cristo la única esperanza de la gloria. Necesitamos ir, hermanos. ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir al enfermo? ¿Quién va a ir a la prostituta? ¿Quién va a ir al que está en la cárcel? ¿Quién va a ir al homosexual? ¿Quién va a ir, hermano? Alguien tiene que ir, y el que va tiene que hacerlo, hermanos, en la dimensión de entender quién es en Cristo y qué es Cristo en él, porque si no el mensaje, hermanos, no va a llegar. ¿Cuántos sabemos que necesitamos seguir predicando a Cristo y a este crucificado? Aleluya. La cruz es el instrumento de salvación al mundo y necesitamos dárselo. Al mundo no necesitamos empezar a darle ciertas cosas, hermano. Yo creo que necesitamos ir al mundo herido para darle el mensaje de salvación y decirle: Jesucristo es el Señor. Dichosos entonces los que lloran, porque ustedes serán consolados. Pero si yo llego al mundo herido, al mundo dolido en la evangelización, tratando de vender un evangelio que no es el evangelio de Cristo, diciendo: no, venga a Cristo y todo se le resuelve, cuando le podría enseñar a esa criatura, a esas personas, decir: no, dichosos
dichoso usted porque sufre y tenga la plena certeza y seguridad que Dios lo va a consolar. Aleluya. Así En el es. tiempo Dios será su consuelo. En el tiempo Dios enjugará sus lágrimas. En el tiempo Dios vendrá con retribución al corazón que se inclina, se humilla delante de Él y entrega su vida y su corazón a Él. Dichoso usted que hoy sufre. Pero el mensaje del Evangelio necesita ser tan claro, hermano. ¿Cuántos estamos dispuestos a llorar por las almas perdidas? Amén. ¿Cuántos queremos llorar para tener pasión por las almas? Aleluya. Así es. ¿Cuántos queremos llorar y entender que el pecado me mata y está matando a mucha gente? Y llorar y sufrir por causa del pecado. Así es. Para que el Señor traiga arrepentimiento a nuestro corazón. Dichosos entonces, les decía Jesús, dichosos ustedes que lloran. Dichosos ustedes que no lo están pasando tan bien. Pero Jesús les decía, al final les aseguro que van a reír. Bueno, aleluya. Porque hay otro extremo. Hay un evangelio, hay una predicación, hermano, que está saliendo, la cual es pura dicha y gozo. Pura dicha y gozo, hermano. Si usted está bien, usted es prosperado. Si usted está bien, significa que usted no tiene ningún problema. Si usted está bien, hermano, eso es mentira. Eso es positivismo. Eso no es verdad. El sufrimiento está colocado en el centro mismo del Evangelio. Así Y Jesús es. fue el que más se expuso en medio de esto. Pero dichosos, hermano, bienaventurados los que lloran, porque entonces serán consolados. ¿Qué quiere usted? ¿Ser consolado? ¿Cuántos queremos ser consolados? Amén. Entonces lloremos por lo que hay que llorar. Lloremos porque hay un mundo que está yendo camino al infierno. Clamemos a Dios y que seamos nosotros personas que de verdad lloremos por lo que está aconteciendo en el mundo, hermano. Apreciemos a las personas que Dios ha puesto a nuestro lado. Suframos por las personas. Hermano, no desechemos a las personas. Porque a veces es lo que está pasando. Es muy fácil, es más fácil e inmediato. No, si muerto el perro, acaba la rabia. Porque no nos gusta sufrir. Tampoco estoy hablando de un sufrimiento en el cual usted o yo nos pongamos ahí, ¿verdad? Exactos. Ahí, en medio del tema, sufrir me tocó a mí en la vida. Pobrecito yo. No ser pobrecito. Bien, el bienaventurado, el que llora, tiene que ver con una persona de carácter. Así es. ¿Sabe por qué llora? Lloro porque he fallado a Dios y eso merece que yo llore. Pero sé que Dios al final me hará reír. Lloro porque hay un mundo convulso, descompuesto. Una sociedad fatalmente perdida. Por eso lloro. Llorar para ser consolado. Llorar para después reír. Pero si usted se niega, hay gente que niega el dolor. Los psicólogos hablan de la negación del dolor. ¿Cómo está bien? Hay gente que no le pasa nunca nada. Nada. Cosa aquí. No está mal. Pura vida. A toda área, en todo nivel, hermano. Nosotros como creyentes tenemos que cambiar, hermano. Hay cosas que no están bien. Necesitamos reconocerlas delante del Señor y delante de las personas que pudieran también aportar y ayudar. Pero aquí en este país todo está bien. Los que son más futboleros ya no está tan mal que Costa Rica perdiera con México. ¿Por qué? Ya le pasó a Salvador, ya entonces no está tan mal, estamos en pura vida. Ser conformista. Bueno, pero así somos. Así somos. ¿Cómo que no está mal? Hay algo que está mal, hermano. En mi núcleo familiar yo tengo que estar en la observación. Si mi hija, mi esposa y yo no estamos llorando por causa de lo que acontece en un mundo herido, hay algo que está mal. Si yo estoy resolviendo las cosas solo por la inmediatez y no quiero el sacrificio en medio de la iglesia, en medio del trabajo, bueno, es que la gente quiere ir a trabajar pero que no le digan qué hacer. Se enojan cuando les dicen que se queden como 10 minutillos más. Ya la gente se queja porque tiene que ir tanto y tanto y tanto trabajo, hermano. No
Es que hubiera que un montón de trabajo que tengo. Es que ya estoy hasta aquí el trabajo. Y trabajo aquí, trabajo allá. La bendición, hermano, se pierde. Aló. Dichosas las mujeres que tienen 2 y 3 trabajos. Qué valentía, qué forma. Trabajan afuera, trabajan en la casa y de vez en cuando más allá de la casa. Qué dichosas, qué valientas. Pero hay mucha queja porque no queremos el sacrificio. Queremos la inmediatez de resolver todo. Este hombre jode mucho, que se vaya. Ese carajillo está jodiendo mucho a él, que se vaya. La abuela está allá, que se muere. Es que esa cosa ya, usted ha visto, hermano, todo es así. Usted ya no arregla los aparatos, usted los desecha. Bueno, es que los hacen así también. Hermanos, bendecidos, bienaventurados los que lloran, porque de ellos serán consolados. La consolación de la dicha, bienaventurada de la felicitación del Señor. Bienaventurados, dice la otra, los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. La tercera bienaventurada. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Hermano, la mansedumbre no es debilidad, es poder de controlar, el poder espiritual para ser sumiso. La mansedumbre no es debilidad, sino poder controlado, poder espiritual para ser sumiso. Hermano, la mansedumbre verdaderamente debe incorporarse en medio de nosotros. Perdón. El poder espiritual para ser sumiso, para asimilar daños sin vengarse. Bienaventurados los mansos, porque los mansos, hermanos, se convierten en justos que le darán los nuevos cielos y la nueva tierra. La promesa de Dios siempre está ahí. La promesa de Dios no tarda. La promesa de Dios no va a ser quitada. Cuando la bienaventuranza viene y dice, dichosos los mansos. Hermanos, sin embargo, la verdadera grandeza de esta bienaventuranza se esconde ante los ojos modernos. Pues la palabra manso perdió su significado. Aquí está, hermanos, en esta bienaventuranza de manso, la verdadera grandeza de esta bienaventuranza está escondida ante los ojos modernos. Pues la palabra manso ha perdido todo el significado. La palabra manso tiene una doble esencia, una mira hacia Dios y la otra sobre la actitud del hombre en carácter a sus semejantes. La palabra manso está casada con dominio propio. La palabra manso, hermano, lo que pasa es que ha perdido todo el significado, porque el mundo, la sociedad, le dice a usted, no sea tonta, no sea tonta, no se deje. Pero hermano, la verdadera grandeza de esta bienaventuranza está ahí, hermano. Necesitamos entender, hermano, qué significa ser manso. Es decir, ante los oídos modernos suena como una criatura débil, como una criatura blanda, que carece de dignidad, que es incapaz, que es servil, que es incapaz de defenderse. Pero la palabra manso, hermano, es tan grande que desafía aún a la misma traducción. Hermano, la palabra manso es en el idioma hebreo y en el griego, en esa doble ascendencia, hermano, mira hacia Dios y mira también hacia el hombre que verdaderamente tiene dominio propio. Describe al hombre y a la mujer que en humildad amorosa y obediente acepta la conducción de Dios y la providencia de Dios. Ser manso, ser manso implica, ahí hacemos el coro. Ser mansos implica, y no los que nos van a ver ahí por YouTube de eso, hermanos, ese sentido, el sentido de ese hombre humilde, amoroso, obediente, que acepta la conducción de Dios y la providencia de Dios. Es decir, con respecto a esta característica de mansos, hermanos, es el hijo que no vive resentido
El hombre manso es un hombre que de verdad entiende que en el dominio propio puede, hermanos, vivir sin resentimiento delante de Dios y delante de la sociedad. ¿Cuánta gente está amargada en la iglesia? ¿Cuánta gente, hermanos, está rebelde con la iglesia? Porque hay una amargura, porque no hay dominio propio, porque creen, hermanos, que la iglesia es responsable de los actos que nosotros, sin que nadie nos ayude, los hacemos solitos. Y que la iglesia viene a ser el conjunto de personas en las cuales nos topamos con diferencias y a veces eso cala en el corazón. Hermano, ¿qué error más espantoso se está cometiendo? Cuando yo no logro entender que si Dios me puso aquí y que Dios me dio los hermanos en medio de esta comunidad de fe, en medio de una iglesia local, yo debería ser una persona humilde, mansa, tolerable, sencillo de corazón, para ser un dichoso. ¿Sabe cuánta gente se va de una iglesia enojada con otro hermano? Así es como se crearon las iglesias, porque la capacidad de evangelismo está muy corta. Entonces usted ve la gente, usted va a otras iglesias y toca a la gente que era de otra iglesia. Y uno tiene que tener el motivo correcto, porque uno también tiene que dar cuenta a Dios, al don, al llamado, al ministerio, a lo que Dios le ha llamado. Uno logra entender, hermanos, que en medio de una comunidad de fe necesitamos la expresión de lo que Dios, yo debo obediencia a Dios primero. ¿Me doy a entender? Hoy yo en el principio de la mañana, un poquito que conversé con una hermana y ella solo me dio una información con respecto a la necesidad de poder estar o querer estar aquí en medio de nosotros y que yo me dé cuenta por qué, ¿verdad? Muy responsablemente y de verdad, qué bendición poder encontrar gente siempre así, porque es una de las cosas que nosotros debemos hacer. ¿Por qué usted está aquí? ¿Verdad? Porque queremos que la gente venga, queremos que la gente esté, queremos que sea parte de nosotros. Y ese hermano solo me decía, el comentario me dejó ahí, ¿verdad? Y decía ella en su oficio, en lo que Dios le ha demandado, en la buena administración de ella, de ser un buen mayordomo,